¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. La base de este programa, como todos saben, es el misterio. Casos que, hasta el día de hoy, no tienen una explicación 100% concreta sobre los hechos presentados en una u otra situación, y por ende, esto nos hace entrar en especulaciones al por mayor. Para términos prácticos, la mayoría de casos abordados en este y otros canales de índole similar terminan siendo 50% probable que hayan sido reales y 50% que todo sea mentira. Claro, sin contar a las personas que deciden aferrarse a la existencia definitiva o en su contraparte, inexistencia definitiva de este tipo de fenómenos, ignorando los hechos explicables e inexplicables por igual de cada situación. No obstante, en el episodio de hoy te hablaré sobre un caso más que aterrador que, si bien cuenta con elementos poco creíbles en ciertas partes del relato, bien podría tratarse de un caso completamente real que está siendo silenciado por el gobierno ruso desde el año 2015. El hallazgo aterrador e impresionante de que varias formas de vida acuática de tamaño colosal habitan en las aguas congeladas de la Antártida, conservadas bajo miles de metros de hielo que lleva ahí desde hace decenas de miles de años. Te pido que permanezcas conmigo a lo largo del escabroso viaje que hoy llevaremos a cabo, porque si bien esta podría ser la trama de una película de ciencia ficción sesentera, en realidad hay datos verídicos y comprobables que respaldan parte de este relato, apenas salidos a la luz hace poco más de 5 años y que desde entonces no ha hecho más que volverse más misterioso. Estoy hablando del organismo 46B, un supuesto pulpo gigante como jamás lo habíamos visto, más parecido a una criatura verniana que a un animal marino, y que dependiendo la versión que encuentres en la red, o fue creado por el gobierno de Vladimir Putin como arma, o bien este animal enorme será utilizado como arma por el mismo gobierno ruso en contra de sus enemigos, como se sabe que usan a los delfines con fines bélicos. Como dije, hay mucho cochambre que retirar de esta aterradora historia real, pero una vez que lo logremos, la imagen con la que nos quedaremos será más perturbadora que cualquier novela o película de terror que hayas tenido en tus manos. Viajemos a lo profundo de las congeladas aguas antárticas y comencemos. Muchas teorías conspirativas han surgido alrededor de la Antártida, y si bien muchas de ellas no tienen sentido, algunos hallazgos muy aterradores se han hecho en este lugar, como el que te mencioné en el podcast sobre el mundo antediluviano, en el que un grupo de científicos halló los restos de una civilización desconocida de casi 3 metros de altura y cabeza alargada, debajo de kilómetros de hielo en esta zona. Además, por medio de radares, se han obtenido lecturas muy extrañas debajo de la gruesa capa de hielo que cubre al Polo Sur, que debido a lo extenso de la capa de hielo, resulta imposible para el ser humano moderno removerlo ahora, pero quizá en un futuro no muy lejano, ya sea porque nos hagamos con la tecnología necesaria o debido al cambio climático, descubramos qué hay debajo de ese misterioso hielo. Pero el tema de hoy no son civilizaciones perdidas ni extraterrestres, sino algo mucho más terrenal, más nuestro. Para comprender el panorama completo de esta historia, debemos retroceder unas cuantas décadas en el pasado, a cuando aún existía la Unión Soviética. Este extinto régimen estableció una base polar antártica en el año 1957, llamada Stansiaya Vostok, que significa Estación Vostok en ruso. Esta base está situada a 1.300 kilómetros del polo sur geográfico, a 3.488 metros sobre el nivel del mar, y lo más importante en la historia que nos atañe hoy, sobre el lago Vostok, una masa de agua dulce que se encuentra 4.000 metros por debajo de la capa de hielo.
En la década de 1970, los soviéticos empezaron a perforar el hielo en la estación Vostok, con el objetivo de extraer muestras para su estudio científico. 4 años después, en 1974, científicos británicos realizaron un estudio desde el aire con un tipo de radar capaz de penetrar la corteza de hielo, recogiendo una serie de lecturas anómalas que indicaban posiblemente pudiera haber un lago subglacial debajo de esos casi 4.000 metros de hielo. Pero, ¿por qué esta historia se desarrolla en la Antártida, si tiene como protagonistas o antagonistas, dependiendo de tu punto de vista, al gobierno ruso de Putin? Tras la caída del bloque soviético, la base Vostok quedó bajo control ruso. En 1993, los británicos apuntaron el radar del satélite europeo ERS-1 al Polo Sur, confirmando que las anomalías detectadas en 1974, 20 años antes, eran en realidad uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo. La característica principal de este enorme lago es que está cubierto por 14.000 metros de hielo, una costra que se empezó a formar hace 15 millones de años, convirtiendo su contenido en una reserva de agua fósil que se sospecha podría albergar formas de vida desconocidas, evolucionadas de forma aislada del resto del planeta durante todo este periodo de tiempo. Hace 23 millones de años, el Polo Sur había sido un bosque helado que quedó cubierto completamente por hielo hace 15 millones de años, y todavía retrocediendo más en el tiempo, hace 90 millones de años, el Polo Sur era un bosque tropical, periodo del que se han encontrado tanto fósiles vegetales como dinosaurios, por lo que resulta fascinante imaginar qué formas de vida pudieron haber quedado atrapadas en las aguas congeladas del lago Vostok, en la Antártida. Después de que el satélite ERS-1 confirmase la existencia de este lago debajo del hielo, siguieron los trabajos de perforación, hasta que los rusos lo alcanzaron finalmente en enero del año 2012, logrando perforar esos kilómetros de hielo, llegando a agua líquida. En un primer momento, dejaron que el agua líquida que emanaba del lago se congelase en la punta de la sonda para poder extraerla y analizarla. Diversos equipos internacionales estudiaron esta muestra, encontrando microorganismos, aunque de forma muy polémica, ya que una facción de estos analistas clamaba que la presencia de formas de vida en el agua del lago se debía a contaminación causada por el fluido que los rusos empleaban para lubricar las brocas de perforación. O sea, que estos microorganismos no eran nativos del lago Vostok, sino que habían sido introducidos de manera artificial por el instrumental de investigación de manera accidental. Vaya, el equivalente a que tú metieras las manos a un vaso con agua después de haber jugado en la tierra y no te hubieras lavado. Las bacterias que se encontrarían en el agua del vaso no serían originarias del agua, sino de la tierra que traías en las manos. 3 años después del descubrimiento de esta agua debajo del hielo, en enero del año 2015, los rusos anunciaron haber obtenido una segunda muestra de agua cristalina sin restos de contaminación, pero en octubre de ese mismo año suspenderían los trabajos de perforación y extracción por falta de financiamiento de la Federación Rusa, supuestamente. Hasta aquí llega la versión oficial y la información de conocimiento público, y comienza lo escabroso y tenebroso de lo que yace debajo de estos miles de kilómetros de hielo en esas aguas misteriosas. Es a partir de este punto que nos sumergimos en aguas oscuras y llenas de secretos gubernamentales sobre lo que se halló en las aguas gélidas de la Antártida. El 30 de noviembre de 2016, un científico ruso, el Dr. Anton Padalka, apareció en Suiza
filtrando a la prensa que Rusia había enviado en secreto ya varios equipos científicos a través del agujero de perforación que habían hecho en la superficie del hielo que recubría el lago, hasta el interior de este. En pantalla estás viendo un esquema de la perforación hecha para llevar a cabo la exploración submarina. Aunque los letreros están en ruso, podemos identificar bastante bien la zona en donde se hizo el agujero sobre el hielo y seguir la trayectoria, no del todo vertical, de más de 3.668 metros a través de un túnel artificial que atravesaba toda la capa de hielo por el centro hasta finalmente descender al agua que yacía debajo de kilómetros y kilómetros de hielo. Al parecer, los científicos habrían descendido a bordo de una cápsula o un ascensor atado a un cable en la superficie, descendiendo por el túnel semivertical, de la cual podían salir a bucear una vez llegados a la parte líquida del lago, para poder explorar las aguas. Anton Padalka decía haber formado parte de la primera expedición que se sumergió en el lago Vostok y que desde el primer día fueron atacados por una criatura a la que él denominó Organismo 46B. Según Padalka, esta criatura era una especie de pulpo o calamar gigante de 10 metros de longitud, aunque una fuente que hallé decía que medía 46 metros de largo, con 14 tentáculos y 2 brazos. Nótese que los pulpos normales tienen 8 tentáculos y los calamares tienen 8 más 2 brazos. En cuanto entraron en contacto con el gigantesco pulpo, lo primero que éste hizo fue romper la antena de radio, dejando incomunicado al equipo ruso, haciéndole frente a los intrusos y enemigos que invadían su prehistórico hogar. Durante esta primera inmersión en el lago, los rusos se dieron cuenta de que el animal, tal y como los calamares sueltan tinta, era capaz de emitir una toxina paralizante, capaz de inutilizar a sus presas a una distancia de casi 50 metros. Hasta aquí todo bien, y es bastante prudente pensar que esta historia es real. No hay motivo para desconfiar de la veracidad del suceso, pero es a partir de este punto donde comienzan a entrar a colación varios elementos que podrían hacernos dudar de la veracidad de este relato y que lo acercaría más a En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft o a la película de The Thing, y quizá algunos dejen de creer a partir de aquí en la historia. Uno de los buzos fue atacado de esta forma. Tras quedar paralizado, el organismo 46B lo atrapó con sus tentáculos, le arrancó la cabeza y se lo comió. Nos encontramos con el organismo 46B en nuestro primer día en el lago. Este desactivó nuestra radio y más tarde supimos que había sido de manera intencional. También es capaz de paralizar a sus presas desde una distancia de hasta 45 metros, liberando su veneno en el agua. Trágicamente, mi colega y amigo de toda la vida fue asesinado de esta manera. Pisó el agua con una sonrisa dichosa mientras el organismo se le acercaba. Mirábamos impotentes cómo la criatura utilizó sus tentáculos para arrancarle la cabeza y tirar sus restos a la boca. Era como si lo hubiera hipnotizado telepáticamente. Esta es la cita exacta del científico, reproducida por el diario británico Daily Express. Al igual que los pulpos comunes, el organismo 46B era capaz de camuflarse cambiando de color y de forma hasta el punto de imitar la figura de los submarineros. Mediante esta técnica, la criatura se cobró a su segunda víctima. Esto podría resultar difícil de creer. De hecho, yo lo consideré imposible, pero tras investigar un poco más, resulta que, en efecto, varios pulpos cuentan con la habilidad no solo de camuflarse, sino también de cambiar de forma, ya que, debido a su constitución, son muy flexibles, sin importar cuán grandes sean. El punto que estoy a punto de presentarte es bastante probable que no sea verdad, debido a lo fantasioso que resultaría, pero bueno, mantén la mente abierta. Durante uno de los ataques, un buzo logró cortar parte de un tentáculo de la bestia.
Padalka afirmó que el miembro amputado seguía moviéndose tras varias horas de haber sido cercenado. Por la noche, el tentáculo se deslizó por el hielo como si fuera una serpiente, matando por estrangulación a una de las expedicionarias. Tras 5 días de batalla, el equipo ruso logró capturar al organismo 46B y llevarlo a la superficie. Tras emerger del hielo, los científicos se sorprendieron al ver cómo varios oficiales militares rusos incautaban a la criatura y se la llevaban antes de poder realizar siquiera un estudio preliminar. Semanas después del incidente, el doctor Anton Padalka huía de Rusia y filtraba a la prensa la historia del organismo 46B, denunciando que Vladimir Putin planeaba emplear al animal como arma militar, al igual que la Armada rusa utiliza delfines con fines bélicos. Lo misterioso y lo que podría ser el punto definitivo a favor de la veracidad de esta historia es que el Dr. Padalka desapareció poco después de filtrar esta información sin dejar rastro, y hasta la fecha, 5 años después de que sacara a la luz este suceso, no se ha sabido nada de él. Como te mencioné al inicio del episodio, dependiendo la fuente que leas, esta dirá que el organismo 46B es un arma secreta creada por el gobierno ruso, sin clarificar si se trataría de una máquina submarina o de un animal modificado genéticamente. Esta última opción, además de sonar en extrema descabellada, carece de sentido dentro de la historia que te acabo de contar. Así que no, el organismo 46B no es un arma creada por los rusos, sino, en mi opinión, un animal desconocido hasta hace poco, que fue descubierto en aguas vírgenes debajo de kilómetros de hielo en la Antártida, y de ser cierta la historia, bien podría ser utilizada como una fuerza de destrucción que los rusos podrían emplear, aunque de liberarla en aguas enemigas, ¿cómo volverían a recuperar al organismo 46B, si según Padalka les tomó 5 días capturarlo? Así como hay otros 3 fallos principales en el relato de Anton Padalka que podría desbaratarlo como una mentira. 1. Los agujeros de perforación para extraer muestras de hielo no son lo suficientemente amplios como para introducir personas o cápsulas submarinas, a no ser que los rusos hubiesen ampliado el diámetro del pozo, lo cual es posible. La única forma de bucear a tanta profundidad es dentro de un traje rígido presurizado, de forma que un buzo no podría verse afectado por una toxina soltada en el agua por ningún animal, como supuestamente hizo el organismo 46B. Y finalmente, no se entiende por dónde se deslizó el tentáculo cortado para matar a una expedicionaria. ¿Cómo es que el tentáculo se arrastró desde donde lo tuvieran contenido hasta donde estaba esta mujer? En lo personal, el rasgo que me hace dudar del relato es sobre el tentáculo viviente. Por más que se tratara de un animal prehistórico y desconocido, este hecho me resulta simplemente imposible, debido a la necrosis que debería presentarse con el pasar de las horas en el miembro mutilado de cualquier ser vivo. Además de que, obviamente, uno no podría controlar dicho miembro una vez que le ha sido amputado, ya que pierde toda conexión con el cerebro y las terminaciones nerviosas. Que una especie de pulpo antártico hubiese evolucionado aislado dentro del lago Vostok es uno de esos hechos que son improbables, pero no imposibles. Si el verdadero Kraken fue descubierto en años recientes, tras siglos de testimonios de marineros en aguas europeas, todo puede pasar, sobre todo referente a animales marinos. Tampoco sería raro que el organismo 46B presentara un comportamiento inteligente hasta cierto punto, ya que los cefalópodos son la especie de invertebrados con más inteligencia. Estos cuentan con habilidades que llegan incluso a dar miedo. Esto es lo que puede hacer un pulpo común, teniendo presente que estamos hablando de un animal con 9 cerebros, 3 corazones, sangre de color azul y una fuerza como para levantar 16 kilogramos con cada tentáculo en las especies de mayor tamaño, es decir, 16 kilos por 8 brazos, que equivaldría a un total de 128 kilogramos que podría levantar
uno de los pulpos más grandes del mundo. Ahora imagínate cuánto podría levantar un pulpo de más de 10 metros de largo. Como el supuesto organismo 46B, los pulpos comunes se pueden camuflar no solo cambiando de color, sino también cambiando de forma, imitando ser otros animales. Los pulpos se comunican entre ellos mediante gestos y cambios de color. Son capaces de aprender por observación. Pueden fabricar herramientas con conchas y cáscaras de coco. Pueden resolver problemas complejos, como por ejemplo abrir la puerta de una jaula moviendo el pestillo. Pueden también abrir la tapa de un frasco, ya sea desde dentro de este o desde fuera. Un pulpo puede escaparse de un acuario y encontrar la forma de volver al mar. En Nueva Zelanda se dio el caso de un pulpo que se escurrió por el desagüe del tanque donde estaba expuesto. Estos drenajes daban al Océano Pacífico. Los pulpos son capaces de estirarse hasta lograr pasar por el cuello de una botella. Son también capaces de construir estructuras defensivas con rocas a manera de nidos o madrigueras para dormir o protegerse de depredadores. También les gusta coleccionar objetos y montar jardines particulares. En los parques y museos acuáticos frecuentemente desmontan las tuberías de sus tanques. Pueden saltar del agua a tierra para capturar una presa. Son capaces de matar tiburones. En los acuarios con tanques adyacentes, los pulpos pueden saltar al tanque de al lado para comerse a los peces que estén dentro y volver al suyo sin que nadie se dé cuenta. En conclusión, aunque la historia del organismo 46B, contada por el desaparecido doctor ruso Anton Padalka, recordara los mitos de Cthulhu, en las montañas de la locura o cualquier relato de ficción, hay elementos que podrían apuntar hacia su veracidad, así como hay otros que podrían demostrar lo contrario. En lo personal, no creo para nada que el pulpo haya sido capaz de manipular su tentáculo amputado a voluntad después de horas de haberlo perdido, y mucho menos que hubiera asesinado a una expedicionaria del grupo como si ésta fuera una serpiente con vida propia. Tampoco creo que el gobierno ruso planee utilizarlo como arma, ya que no sería una buena idea, por lo impredecible que pudiera resultar una fuerza de naturaleza tal como la que resultaría ser el supuestamente real organismo 46B. El hecho de que los militares se lo hubieran llevado tan pronto los científicos lo sacaron del agua pudo deberse a que buscaban contenerlo o de plano eliminarlo, ya que, sea por cuestiones paranormales o no, sí hay mucho secretismo en toda la Antártida y lo que ahí yace. Fuera de eso, y descartando por completo que esta criatura fuera una especie de dios cósmico tipo Cthulhu, veo bastante plausible el hecho de que este animal habitara de manera inalterada debajo de kilómetros de agua congelada en la Antártida. Bien se dice que conocemos más sobre el espacio exterior que sobre nuestras aguas. Ahora imagínate si esas aguas jamás habían sido tocadas por el hombre, debido a que las cubrían decenas de miles de metros de hielo espeso formado hace miles de años. Es bastante posible no solo que el organismo 46B haya sido encontrado allí en el año 2016, sino que muy probablemente existan otros organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, debajo de ese hielo, que el hombre no conoce y que ni siquiera se imagina. Y veto a saber si han descubierto más animales parecidos en estos últimos 5 años en circunstancias similares, ya que oficialmente la exploración debajo del lago Vostok fue cancelada en aquel entonces. Pero si este territorio es una zona militar rusa desde los años 70, dudo que las exploraciones hayan cesado. Y probablemente hoy en día, mientras ves este video, estén investigando qué hay debajo de esos kilómetros de hielo en el agua del lago Vostok. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los rusos hayan encontrado más seres alucinantes en el fondo del lago Vostok últimamente que permanecen secretos para los civiles de ese país y de todo el mundo? ¿Crees en la veracidad de este relato? ¿Qué habrá pasado con Anton Padalka? Comenta abajo tu opinión.
Dale like a este video y haz clic en el botón unirse para convertirte en un miembro VIP del canal y recibir así beneficios exclusivos a cambio. Suscríbete a mi canal si te gustó mi trabajo y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. En caso de que YouTube no te avise, recuerda que hay video nuevo todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a las 9:30 de la mañana. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, en donde subo el podcast semanal en formato MP3 para que puedas descargarlo completamente gratis. Los links están abajo en la descripción, así como mi correo electrónico en caso de que quieras compartir un relato, un audio o un fanart con nosotros. Esto fue el Grimorio de Riggs y el enigma del organismo 46B, hallado en la Antártida. Nos vemos en la oscuridad.